El amor puede sacar lo mejor de las personas, sueños compartidos, apoyo y esperanza para el futuro. Pero incluso los momentos más felices pueden ocultar riesgos invisibles. En estas 6 bodas, el peligro surgió donde nadie lo esperaba, convirtiendo celebraciones alegres en tragedias inolvidables. Fue el 12 de agosto del 2017 en un centro comunitario de una ciudad de tamaño mediano en Iowa. La estructura de ladrillo de un solo piso había sufrido daños significativos por agua durante las inundaciones de primavera, cuando el río cercano se desbordó en abril, enviando agua lodosa a través del nivel inferior y saturando las vigas de soporte de madera debajo del piso principal. Ethan Caldwell, de 28 años, un técnico automotriz, y Maya Patel, de 26 años, una maestra de escuela primaria, habían reservado el lugar para la recepción de su boda. Habían ahorrado durante 2 años para poder pagar la celebración de sus sueños. Los contratistas municipales realizaron reparaciones después de los daños por inundación, instalando un nuevo subsuelo sobre las secciones comprometidas y aplicando barniz fresco para ocultar las manchas de agua. Sin embargo, el daño estructural subyacente a las vigas de soporte quedó sin resolver debido a las limitaciones de presupuesto y las presiones de un cronograma apresurado. Durante el montaje del lugar en la mañana de la boda, un contratista experimentado notó un hundimiento visible en el área de la pista de baile y comunicó sus preocupaciones al gerente de las instalaciones. El gerente documentó la observación pero no tomó ninguna medida correctiva, descartándolo como asentamiento normal. La ceremonia de boda ocurrió muy bien con 85 invitados presenciando el intercambio de votos de Ethan y Maya. La recepción comenzó a las 6 de la tarde con la cena, seguida de brindis emotivos de los familiares. A las 8:47 de la noche, testigos informaron haber escuchado un estruendo agudo resonando por el salón, el sonido inconfundible de madera fracturándose bajo una carga excesiva. Ethan y Maya estaban bailando su segundo baile en el centro del piso rodeados de otras parejas. El baile continuó durante aproximadamente 15 segundos después del sonido de advertencia inicial, con la mayoría de los invitados atribuyendo el ruido a la antigüedad del edificio. Luego, un segundo crujido más significativo rompió el aire, haciendo que varias personas miraran hacia arriba con preocupación. Sin previo aviso, la parte central de la pista de baile se desplomó. Varios invitados recordaron posteriormente sentir que el suelo se hundía una vez antes de ceder por completo. Ethan y Maya desaparecieron en la abertura mientras la madera se astillaba a su alrededor y los escombros caían en el espacio de arrastre debajo. Varios invitados cercanos también cayeron en la abertura, aterrizando sobre escombros dispersos. La mayoría escapó con heridas leves y pudo escalar o ser ayudado antes de que llegaran los equipos de emergencia. El colapso ocurrió tan repentinamente que ninguno tuvo tiempo de reaccionar. Los testigos que miraron hacia abajo en la abertura vieron a Ethan acostado sobre su espalda en una viga de concreto. Su respiración parecía superficial e irregular, y se podía ver sangre alrededor de su boca, lo que sugiere un traumatismo torácico severo. Maya estaba atrapada debajo de una viga de madera caída. Varios invitados notaron que sus piernas estaban dobladas bruscamente bajo el peso, y se podía ver sangre debajo de su cabeza por un largo corte en su cuero cabelludo. Los servicios de emergencia médica llegaron 12 minutos después de la llamada inicial al 911, con los paramédicos bajando inmediatamente escaleras al pozo mientras los bomberos trabajaban para despejar los escombros. Ethan permaneció consciente cuando los socorristas lo alcanzaron, pero su respiración era dificultosa y la sangre espumaba de su boca, lo que indicaba lesiones internas graves. Los paramédicos notaron que Ethan tenía dificultades para respirar y mostraba signos consistentes con un trauma torácico mayor. Insertaron tubos torácicos basándose en la sospecha de pulmones colapsados y comenzaron a tratarlo por posible hemorragia interna. Maya requirió una extracción más compleja debido a la viga que le aprisionaba las piernas, pero los paramédicos estabilizaron su condición en el lugar. Ethan sufrió un paro cardíaco durante el transporte y no pudo ser reanimado. El personal médico confirmó más tarde que había sufrido un sangrado interno extenso y lesiones graves en los pulmones debido a la caída. Maya fue sometida a una cirugía de emergencia por el trauma en la cabeza y múltiples fracturas, pero sobrevivió después de semanas de cuidados intensivos. Un informe de ingeniería posterior confirmó que el daño causado por las inundaciones de la primavera había debilitado varias vigas de carga debajo del salón. Los inspectores notaron que las reparaciones realizadas después de la inundación habían cubierto los daños visibles, pero no restauraron el soporte estructural. La instalación fue cerrada permanentemente tras el incidente. Maya se recuperó físicamente, pero se mudó a otro estado para empezar de nuevo. Era el 4 de julio de 2016 en una zona residencial del centro de California, donde la temperatura había alcanzado los 98 grados Fahrenheit al mediodía y seguía subiendo. Isabela Morales, de 29 años, higienista dental, y Derek Thompson, de 32 años, contratista de plomería, habían decidido celebrar su boda temática patriótica en el patio trasero de la familia de Derek. Ambos habían servido previamente en el ejército y su boda incluyó decoraciones con temática patriótica elegidas por sus familias. La gran carpa de lona dominaba el patio trasero.
Alquilada de una empresa local de suministro de fiestas, la carpa era un modelo antiguo de la década de 1990 comúnmente usado para eventos de iglesia. La lona mostraba desgaste visible, incluyendo múltiples parches y un recubrimiento retardante de fuego significativamente descolorido que se había degradado por años de exposición. El primo de Derek se había ofrecido para encargarse de las decoraciones, colgando luces navideñas viejas a lo largo del techo de la carpa en patrones patrióticos. Sin embargo, carecía de experiencia eléctrica y utilizó múltiples cables de extensión para alimentar las luces, el sistema de sonido y el equipo de catering, una configuración que violaba los protocolos básicos de seguridad eléctrica. 50 invitados se apiñaron en la tienda buscando alivio del brutal sol del Valle Central. La ceremonia se había llevado a cabo afuera bajo el calor abrasador, con todos ansiosos por refugiarse en la sombra. Las luces de cadena habían estado encendidas durante horas en el calor, y varios invitados recordaron más tarde haber visto las carcasas de plástico volverse inusualmente calientes. Por la noche, la recepción estaba en pleno apogeo con parejas bailando al ritmo de rock clásico y música country. Isabella bailó con su padre cerca del centro mientras Derek charlaba con sus amigos del ejército cerca de la entrada. A las 9:23 de la noche ocurrió una falla eléctrica en el circuito de iluminación superior cuando un cable desgastado finalmente chispeó. El pequeño destello era apenas visible entre las luces parpadeantes, pero fue suficiente para encender el viejo tejido de lona. Los testigos estimaron más tarde que las llamas se extendieron lentamente al principio antes de acelerarse a medida que avanzaban sobre la tela, creando una creciente mancha de llamas naranjas. Luego el fuego alcanzó una sección de lona tratada con retardante de llama que se había degradado químicamente con el tiempo, reduciendo su efecto protector y permitiendo que las llamas se propagaran mucho más rápido. Las llamas se aceleraron repentinamente, extendiéndose por una sección del techo en 30 segundos mientras el material en llamas comenzaba a gotear sobre los invitados debajo. Isabella y Derek estaban cerca del centro de la carpa cuando los invitados cercanos reaccionaron por primera vez a las llamas en lo alto. Mientras la gente corría hacia las salidas y se formaba un cuello de botella, la pareja solo notó el incendio cuando material en llamas empezó a caer a su alrededor. El vestido de novia de estilo vintage de Isabella, con capas de tul sintético, se prendió fuego por las brasas caídas mientras se dirigían hacia la salida. Testigos vieron a Derek tirar de Isabella al suelo y rodarla por la tierra en un intento de sofocar las llamas. Una sección de la estructura de la carpa en llamas colapsó cerca de ellos, atrapándolos temporalmente bajo la tela parcialmente quemada. Otros invitados que habían escapado regresaron apresuradamente para ayudar, sacando a la pareja de entre el material en llamas. Derek sufrió quemaduras graves en la espalda y los brazos mientras protegía a Dee y Isabella del fuego. El departamento de bomberos local llegó 8 minutos después de la llamada de emergencia, momento en el cual aproximadamente un tercio de la tienda había ardido. Isabella sufrió quemaduras que cubrían el 40% de la superficie de su cuerpo, mientras que Derek sufrió quemaduras que cubrían aproximadamente el 25% de su cuerpo. Isabella murió 3 días después a causa de complicaciones relacionadas con sus lesiones por quemaduras e infecciones posteriores. A pesar del tratamiento agresivo en el Centro Regional de Quemaduras, Derek sobrevivió tras múltiples procedimientos de injertos de piel y meses de rehabilitación dolorosa. Los investigadores registraron que las decoraciones de techo y las luces de cadena habían sido instaladas por un miembro de la familia utilizando múltiples cables de extensión. Aunque la instalación no fue una mala conducta intencionada, contribuyó a la carga eléctrica inestable que finalmente falló. Era el 15 de septiembre de 2018 en un salón de veteranos en el noreste de Ohio. Sophia Brennan, 27 años, fisioterapeuta especializada en ayudar a pacientes con derrames cerebrales, y Ryan Mitchell, 29 años, contador, habían elegido el lugar asequible para su modesta celebración. Sophia había vivido con una documentada alergia severa a los mariscos desde la infancia, una condición que la había llevado a la sala de emergencias 2 veces durante la universidad por reacciones anafilácticas. Ella llevaba autoinyectores de epinefrina recetados a todas partes y era extremadamente cuidadosa con la preparación de los alimentos, siempre informando a los proveedores de su condición que ponía en riesgo su vida. La pareja había contratado a la tía de Sophia, Pim Patricia, para encargarse de la comida como regalo de bodas. Patricia dirigía un pequeño negocio de catering en casa, especializado en comida reconfortante. Durante su consulta inicial, Sophia había explicado cuidadosamente su alergia a los mariscos, y Patricia le aseguró que todos los platos serían preparados en un ambiente completamente libre de mariscos. Patricia preparó todos los platos en una cocina libre de mariscos como se le indicó, sin saber que la salsa Worcestershire que usó en el aderezo de la ensalada contenía anchoas, un ingrediente de pescado que podría desencadenar una reacción grave en alguien con alergia al pescado. El ingrediente no estaba indicado en los menús, y Patricia no sabía que las proteínas de pescado podían causar la misma reacción potencialmente mortal que los mariscos en algunas personas. La recepción comenzó a las 6 en punto con cócteles y aperitivos, seguida del servicio de cenas a las 7:30. Sophia se mezcló con los invitados, aceptó felicitaciones y posó para fotos, sin darse cuenta del peligro oculto en lo que parecía ser una ensalada de hojas verdes común.
A las 7:45 de la tarde, aproximadamente 20 minutos después de consumir la ensalada contaminada, Sofía comenzó a experimentar los síntomas iniciales de una anafilaxia. La reacción progresó gradualmente al principio, presentándose como una opresión en la garganta y una sensación rasposa que más tarde los testigos recordaron que ella intentó estabilizarse contra, sin estar segura de si era ansiedad o algo más serio. Ryan fue el primero en notar la angustia de su esposa cuando su rostro comenzó a hincharse y su respiración se hizo cada vez más difícil. Reconociendo los signos de una reacción alérgica, inmediatamente buscó el bolso de Sofía que contenía su salvadora EpiPen, pero estaba en la mesa principal al otro lado del concurrido salón de recepción. Mientras Ryan se abría paso entre la multitud de invitados para recuperar el medicamento, la condición de Sofía se deterioraba rápidamente. Su garganta seguía cerrándose mientras su respuesta inmunitaria se intensificaba y sus labios comenzaban a volverse azules por la falta de oxígeno. Para cuando Ryan regresó con el EpiPen, Sofía había vuelto a su silla para estabilizarse, pero se desplomó a su lado mientras su vía aérea seguía cerrándose. Él administró la inyección de epinefrina de acuerdo con las instrucciones que habían practicado, pero su reacción había progresado demasiado para que el medicamento fuera completamente efectivo. Los servicios médicos de emergencia llegaron 11 minutos después de la llamada al 911. A pesar de la administración de EpiPen y de la epinefrina adicional proporcionada por los paramédicos, la vía aérea de Sofía estaba gravemente comprometida por el edema laríngeo. Los paramédicos intentaron una intubación de emergencia, pero no pudieron establecer una vía aérea adecuada debido a la extensa hinchazón. Sofía murió de insuficiencia respiratoria y un posterior paro cardíaco causado por un shock anafiláctico debido a la exposición a proteínas de pescado. Ryan permaneció físicamente ileso, pero se le vio luchando por hablar mientras los socorristas confirmaban la muerte de Sofía durante lo que debería haber sido su celebración alegre. Los investigadores señalaron que el aderezo de la ensalada había sido preparado por un pariente usando salsa Worcestershire que contiene anchoas. El miembro de la familia había seguido las instrucciones de no consumir mariscos, pero no sabía que el ingrediente de pescado representaba un riesgo, ya que Sofía también tenía una alergia al pescado no diagnosticada. El informe concluyó que la reacción fue el resultado de un descuido involuntario con los ingredientes. Era el 18 de junio de 2016 en una mansión histórica convertida en la costa de Georgia, que había sido transformada en un elegante espacio para eventos. La estructura de la década de 1890 con sus porches envolventes y balcones ornamentados encarnaba el encanto del viejo sur que lo hacía popular para bodas románticas. Chloe Harrison, de 27 años, cajera de banco que había crecido leyendo novelas románticas ambientadas en la Georgia anterior a la Guerra Civil estadounidense, y Austin Reed, de 30 años, un agente de seguros, habían elegido el lugar porque representaba todo lo que Chloe quería en un lugar para bodas. La mansión tenía un historial documentado de problemas estructurales, algunos de los cuales no eran inmediatamente visibles para los clientes durante los recorridos rutinarios. Las termitas habían infestado el edificio durante el año anterior, sus colonias comiendo sistemáticamente las vigas de soporte de madera que sostenían los balcones decorativos. El daño era extenso, pero en gran parte oculto a simple vista, escondido detrás de pintura fresca y molduras decorativas. Una inspección de ingeniería estructural realizada 6 meses antes señaló una capacidad de carga reducida en los soportes del balcón y aconsejó que las reparaciones se completaran antes de que la estructura se utilizara para fotografías grupales. Las reparaciones recomendadas aún no se habían completado, debido a los costos y desafíos de programación asociados con el trabajo de restauración histórica. Durante el ensayo la noche anterior, el grupo de la boda se había reunido en el balcón del segundo piso para practicar fotografías. El fotógrafo recordó más tarde sentir que el balcón se movió ligeramente cuando el grupo se subió y mencionó tomar fotos de grupos más pequeños, pero el grupo de la boda permaneció en posición para las fotografías planeadas. La ceremonia de boda procedió hermosamente en el jardín de abajo, con 120 invitados sentados en sillas blancas sobre el césped cuidado. Chloe y Austin intercambiaron votos bajo un arco de flores de magnolia mientras la luz de la hora dorada daba un brillo romántico a la escena. Después de la ceremonia en el jardín, Chloe y Austin subieron la estrecha escalera interior hasta el balcón del segundo piso para sus fotos soñadas. El balcón medía aproximadamente 12 por 8 pies con una capacidad de carga total que se había reducido significativamente por el daño oculto de termitas. Se unieron a ellos su cortejo nupcial para fotos grupales, con todos apiñados para caber en el marco. El fotógrafo los colocó con cuidado, tratando de capturar la foto perfecta con el jardín y el atardecer visibles al fondo. A las 7:34 de la noche, durante la tercera fotografía, testigos en el jardín de abajo informaron haber escuchado sonidos audibles de crujidos que indicaban una falla estructural en el sistema de soporte. El fotógrafo luego informó haber escuchado 2 crujidos fuertes desde debajo del balcón. Se detuvo brevemente, pero continuó tomando fotos cuando el grupo permaneció en posición para la siguiente fotografía. Testigos en el jardín de abajo informaron haber visto el balcón caer de un solo movimiento. La estructura se separó de la pared y cayó aproximadamente 15 pies al patio de ladrillo con los 9 ocupantes.
Las vigas de soporte dañadas por termitas se rompieron simultáneamente, incapaces de soportar el peso concentrado. Chloe sufrió una lesión cerebral traumática severa al golpear el borde de piedra decorativa de una maceta grande, lo que resultó en una fractura de cráneo y una hemorragia intracraneal masiva. Austin sufrió lesiones por compresión de la columna vertebral debido al impacto que causó parálisis parcial en sus extremidades inferiores. Los equipos de emergencia llevaron a Chloe y Austin a los centros de traumatología de la zona. Chloe se sometió a una cirugía neurológica inmediata, pero falleció 6 horas más tarde debido a una lesión cerebral traumática. Austin sobrevivió con parálisis parcial e ingresó a rehabilitación a largo plazo. Otros miembros de la fiesta de bodas sufrieron fracturas y contusiones, pero todos sobrevivieron. La mansión fue cerrada, posteriormente condenada y demolida. Los investigadores confirmaron una falla estructural severa debido a termitas, lo que llevó a citaciones de seguridad y posteriores demandas civiles de las familias de las víctimas. Era el 5 de agosto de 2017 en un pabellón junto al lago en el centro de Minnesota, donde nubes oscuras se reunían en el horizonte mientras los invitados llegaban para lo que debería haber sido una ceremonia al aire libre perfecta. Gabriel Santos, de 31 años, profesor de historia en una escuela secundaria, y Lily Chen, de 28 años, técnica veterinaria, escogieron este lugar porque Gabriel le había propuesto matrimonio aquí hace 2 años. El enorme roble que daba al lago tenía más de 100 años. Sus ramas se extendían lo suficiente como para proporcionar sombra natural para una ceremonia. Gabriel se había arrodillado bajo este mismo árbol cuando le pidió a Lily que se casara con él. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido advertencias de tormentas eléctricas severas para la región esa mañana, con condiciones favorables para relámpagos peligrosos y vientos fuertes. Sin embargo, el radar meteorológico mostró la célula de tormenta principal moviéndose al sur de su ubicación, con solo lluvias ligeras dispersas en su área inmediata y cielos despejados visibles hacia el oeste. Varios invitados sugirieron trasladar la ceremonia al interior como medida de precaución, pero Gabriel y Lily decidieron continuar con una ceremonia abreviada después de consultar las condiciones meteorológicas locales. La tormenta parecía estar pasando de largo y eligieron proceder bajo el árbol, manteniendo la ceremonia breve en caso de que las condiciones cambiaran. La pareja y su oficiante acordaron una ceremonia abreviada que les permitiría trasladarse rápidamente al pabellón si las condiciones cambiaban. 40 invitados esperaban en el pabellón cubierto a unos 30 metros de distancia, observando cómo Gabriel y Lily comenzaban sus votos abreviados bajo el antiguo roble. La ceremonia avanzaba sin contratiempos, con cielos despejados visibles en varias direcciones y la principal célula de tormenta parecía haberse alejado de su ubicación. Gabriel y Lily estaban concentrados el uno en el otro, pronunciando las palabras que habían escrito. A las 4:23 de la tarde, un rayo aislado de una pequeña célula rápida golpeó el roble sin previo aviso. El rayo provino de una célula de tormenta menor que se desarrolló rápidamente detrás del sistema principal sin activar alertas meteorológicas adicionales. Gabriel se estaba apoyando contra el tronco del árbol, su mano descansando en la corteza mientras se inclinaba para besar a su novia al concluir sus votos. La descarga eléctrica ocurrió en el momento exacto en que sus labios se tocaron, enviando una poderosa corriente secundaria a través del árbol y hacia la mano y el torso de Gabriel donde hizo contacto. La descarga eléctrica masiva provocó un paro cardíaco inmediato y quemaduras severas en los puntos de contacto donde la mano y el cuerpo de Gabriel tocaron el árbol. El rayo creó una onda de presión que hizo retroceder a Lily, causándole una pérdida temporal de audición, pero evitando el camino eléctrico directo. Lily miró con horror cómo su nuevo esposo se desplomaba inmóvil al suelo, su cuerpo mostrando los signos inconfundibles de un rayo. Los invitados a la boda en el pabellón quedaron temporalmente cegados y ensordecidos por el brillante destello y el trueno. Los servicios médicos de emergencia llegaron dentro de los 10 minutos posteriores al impacto, pero Gabriel no mostraba signos vitales cuando los paramédicos lo alcanzaron. A pesar de los esfuerzos agresivos de resucitación, incluyendo reanimación cardiopulmonar, desfibrilación y protocolos avanzados de soporte vital cardíaco, no pudo ser revivido. Gabriel fue declarado muerto en el lugar debido a un paro cardíaco causado por una descarga eléctrica del rayo. Lily sobrevivió con daños auditivos permanentes que se podían corregir parcialmente con audífonos, pero había presenciado la muerte de su esposo solo momentos después de que fueran declarados marido y mujer. El roble mostró una cicatriz vertical de rayos que se extendía por toda la altura del tronco, confirmando el camino del rayo y el patrón de descarga eléctrica que los investigadores documentaron más tarde. Un análisis más detallado confirmó que el golpe mortal provino de una célula aislada que se desarrolló rápidamente y no fue previsto por los modelos de pronóstico. Era el 14 de enero de 2016 en una casa de campo aislada en el centro sur de Montana, donde las temperaturas rondaban los 10 grados Fahrenheit mientras el sol se ponía detrás de las montañas después de un día de lluvia helada ligera. Amber Foster, de 24 años, maestra de jardín de infantes, y Caleb Stone, de 26 años, un ranchero que había crecido en los duros inviernos de Montana, habían elegido este lugar remoto para una boda íntima con solo 10 familiares cercanos. Amber siempre había soñado con una boda en un país de maravillas invernal, completa con paisajes cubiertos de nieve y acogedoras chimeneas.
La casa de campo parecía perfecta para su visión, ofreciendo encanto rústico y aislamiento. El edificio se calentaba con un horno de propano que requería electricidad para operar el ventilador y los controles electrónicos, con una estufa de leña en la sala de estar proporcionando calor de respaldo. Caleb, experimentado en la supervivencia al invierno de Montana, se había preparado para posibles cortes de energía almacenando leña adicional y asegurándose de que el generador de respaldo estuviera lleno de combustible y operativo. Entre los invitados estaba la tía Dorothy de Caleb, de 74 años, quien lo había criado después de que sus padres murieran cuando él tenía 12 años. A pesar de su frágil salud y de los problemas de circulación relacionados con la diabetes, insistió en asistir a la boda de su querido sobrino. Una banda de lluvia helada y nieve húmeda se desplazó por la zona esa noche, cubriendo las líneas eléctricas con hielo y provocando cortes de energía a medida que las temperaturas seguían bajando. A las 8 de la noche, justo cuando comenzaba la ceremonia, la electricidad falló. Caleb inmediatamente puso en marcha el generador de respaldo, pero el sistema de combustible comenzó a fallar ya que el combustible es pesado y la acumulación de hielo restringían el flujo, haciendo que el generador se apagara después de 30 minutos. El sistema de encendido electrónico impidió el funcionamiento manual del horno de propano sin energía eléctrica. La radio de emergencia de Caleb se dañó cuando la acumulación de hielo hizo que una rama de árbol cayera sobre la antena. Las condiciones de las carreteras se volvieron completamente intransitables debido a la acumulación de hielo y el servicio celular se perdió cuando el sistema de energía de respaldo de la torre local falló. Amber y Caleb continuaron con su ceremonia a la luz de las velas en la sala de estar cerca de la estufa de leña, rodeados por su pequeño grupo de familiares. La ceremonia a la luz de las velas creó una atmósfera tranquila al principio, incluso cuando la casa comenzó a perder calor desde su temperatura inicial de 68 grados Fahrenheit. Todos permanecían reunidos en la sala cerca de la estufa, pero incluso juntos, el calor no era suficiente para compensar la caída constante de la temperatura interior. A las 4 migras de la pérdida de energía, la temperatura interior bajó a los 40 grados, a pesar de los esfuerzos de Caleb para mantener el fuego. Un frente ártico se instaló en la región durante la noche, bajando las temperaturas exteriores alrededor de menos 5 grados Fahrenheit por la mañana temprano e imposibilitando la recuperación adicional de calor. Aunque la presencia de 10 personas proporcionó algo de calor pasivo, el prolongado corte de energía y las temperaturas exteriores que seguían bajando superaron gradualmente la capacidad de la estufa de leña para mantener la calidez interior segura. El grupo mantuvo a Dorothy más cerca de la estufa de leña y la cubrió con mantas adicionales, lo que le ayudó a mantener el calor corporal durante la noche. A las 2 de la mañana, las temperaturas interiores habían descendido a mediados de los 30 grados Fahrenheit. Amber comenzó a mostrar signos tempranos de hipotermia poco después de la medianoche mientras la casa seguía enfriándose, como escalofríos, fatiga y pensamiento lento. Sus síntomas progresaron durante las primeras horas de la mañana, desarrollándose en confusión, mala coordinación y dificultad para seguir instrucciones simples. Caleb intentaba mantenerla caliente avivando el fuego y compartiendo calor corporal, pero las temperaturas en descenso superaron su capacidad de mantener su calor interno. Amber se sintió cada vez más desorientada y eventualmente perdió la amabilidad de ayudarse a sí misma a mantenerse caliente. Su condición empeoró durante varias horas. Se desvaneció alrededor de las 7 de la mañana y a pesar de los esfuerzos de Caleb por reanimarla, sufrió un paro cardíaco. Los equipos de búsqueda y rescate llegaron al rancho a las 9:12 de la mañana y continuaron con los intentos de reanimación, pero ella fue declarada muerta poco después. Las mediciones de la temperatura corporal central confirmaron que Amber murió de hipotermia severa después de una exposición prolongada a temperaturas interiores en constante descenso. Los investigadores determinaron que el corte de energía, la falla del generador y la dependencia de la caldera de la electricidad dejaron al grupo incapaz de mantener un calor adecuado a pesar de la estufa de leña. Análisis meteorológico posteriormente mostró que la banda de lluvia helada fue seguida por un frente ártico más fuerte de lo esperado, causando una caída rápida de la temperatura que creó condiciones que no pudieron superar. Gracias por ver. ¿Quieres ver más? Haz clic en tu pantalla ahora.